Buenas, mi nombre es Juan Camilo Vázquez y yo le vengo a decir cuáles son los objetivos de este video tutorial. El objetivo general es dar a entender al público el concepto de contraste y sus diferentes contenidos. El objetivo específico es exponer hacia el público de manera grupal el concepto de contraste, tipos de contraste, contraste en el diseño gráfico, uso del contraste y contraste de tamaño, textura y forma. En pantalla verán algunas palabras de nuestro glosario que para ustedes pueden ser desconocidas. Ahora les voy a decir qué es el contraste. El contraste es un efecto de mostrar las condiciones opuestas o diferencias marcadas para comprobar la exactitud de algo, en este caso sería una imagen, ya que estamos trabajando con un programa de edición de imagen que es Photoshop. Esto se utiliza más que todo en la medicina por medio de los rayos X, ya que con este podemos ver anomalías o alguna malformación. Conociendo el significado de contraste, es habitual utilizar el concepto de contraste para nombrar la diferencia relativa en intensidad que existe entre un punto de una imagen y sus alrededores. Cuando el contraste es nulo, resulta imposible distinguir un objeto de su fondo. En cambio, a mayor contraste, mayor facilidad para la diferenciación. El contraste es el aspecto visual de una imagen, también hace referencia a la escasez de tonos intermedios, de forma que resalta con notoriedad lo claro y lo oscuro. Una imagen compuesta por cuadros blancos y cuadros negros mostrará un evidente contraste. En cambio, si los cuadros incluyeran diversas tonalidades en una escala de grises, el contraste sería inexistente. La sustancia que se introduce en el organismo para hacer observables los órganos mediante rayos X u otros similares se conoce como contraste. Sin este contraste, la imagen que el profesional pretende analizar no sería visible. El yodo y el bario son los dos elementos que dan forma a esa sustancia que se introduce en el cuerpo del paciente en cuestión para así someterlos a pruebas como los rayos X o la resonancia magnética, como lo pueden ver en esta imagen. Esto se podrá conocer el daño o la anomalía que hay en el cuerpo. Así se obtendrán unos resultados que permitirán descubrir qué enfermedad padece, en qué estado se encuentra la patología que ya tiene diagnosticado o qué acciones hay que llevar a cabo en lo que se refiere a un tratamiento. En caso de ser un cáncer, de problemas renales o enfermedades gastrointestinales, es cuando se suele recurrir al uso del contraste. Por último, el contraste es la marca que funciona como garantía de los objetos de metal nobles que han sido contrastados, es decir, que se ha comprobado su autenticidad. Buenas, mi nombre es Justo Micolta y yo les vengo a hablar sobre lo que es el diseño gráfico. Entendemos como diseño gráfico la disciplina y profesión que tiene el fin de idear y proyectar mensajes a través de la imagen. Ahora damos la definición de contraste en el diseño gráfico. El contraste hace referencia a los estímulos sensoriales, los cuales permiten resaltar elementos o zonas de una composición mediante la oposición o diferencia entre estas, atrayendo así la atención del espectador. El contraste también es utilizado para sugerir distinciones visuales y táctiles, las cuales nos permiten realizar la visibilidad o el tacto o disimular el choque visual o táctil dependiendo del objetivo con que se desee. Este se logra asimilando o incrementando ciertos elementos a través de los distintos tipos de contraste. El contraste da el fin del diseño gráfico de captar la atención hacia quien está observando la imagen. Se usa el contraste y los colores como por ejemplo. En este caso, en la imagen de la parte derecha, podemos observar la publicidad de una empresa productora de café, en la cual al fondo de la imagen tenemos unos colores más llamativos que, valga la redundancia, hace llamar la atención al público. Y en el medio tenemos una taza de color
más claro, que es para poder identificar este en todos los colores que pertenecen a la imagen. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿para qué usar el contraste en las imágenes? Pues el contraste nos ayuda a incrementar el cambio de luminosidad entre las zonas más oscuras o más claras de una fotografía. Nos ayuda también a mejorar el enfoque y la claridad de esta imagen. Nos ayuda para incrementar o disimular el brillo de una fotografía. Cambia el color o la tonalidad de una imagen. Resalta el color, forma o textura de una imagen. El diseño gráfico cuenta con ciertas acciones como lo es organizar y realizar comunicaciones visuales o obras gráficas. Estas acciones pueden ser producidas por medios industriales o particulares que tienen como objetivo transmitir un mensaje determinado a grupos específicos a través de diferentes soportes, como lo son los folletos, los carteles, los medios digitales. El contraste en el diseño gráfico implica una comparación entre elementos distintos con la particularidad de que la diferencia debe ser grande. Mientras más grande sea la diferencia, pues mayor será el contraste. Se dice que el contraste es la principal función. La principal función del contraste es distinguir lo principal de lo secundario para que no compitan y por lo tanto orientar la mirada de la audiencia. Para que el contraste haga bien su trabajo es necesario que los elementos que no son iguales se vean bien diferentes. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Rodríguez García y yo les voy a hablar sobre los tipos de contrastes. Como ya sabemos, el contraste es la diferencia de brillo que existe entre dos imágenes. Dentro de eso encontramos 7 tipos. Primero, contraste de tono. Diferencias de tonalidad que existen entre un color y otro. Como vemos en la imagen, en el círculo cromático están ubicados los colores primarios, que su tonalidad aumentando cuanto más separados estén unos con los otros. Segundo, contraste de valor. Diferencia entre dos luminosidades diferentes. Como vemos en la imagen se pueden ubicar colores claros y oscuros, como sería en la parte de atrás, que por el reflejo del sol se verían los colores claros, y en la parte de adelante por la sombra serían los colores oscuros, como se ve en el mural. Tercero, contraste de temperatura. Calidez o frialdad del tono. En el círculo cromático también se pueden ubicar colores cálidos y fríos, como se puede ver en la imagen. Un color se percibe más cálido cuando está rodeado por colores fríos, y un color se percibe más frío cuando está rodeado por colores cálidos y viceversa. Cuarto, contraste complementario. Como podemos ver en la imagen, en este se justaponen colores que en el círculo cromático van opuestos, como pueden ver en la imagen el amarillo y el rosado. Quinto, contraste de saturación. Cantidad de componente de negro o blanco posee un determinado. Sexto, contraste de cantidad. Se justaponen proporciones de distintos colores, es decir, mucho de un color y poco de otro. Como podemos observar en la imagen, hay mucho del color verde y poco del color rosado. Séptimo, contraste simultáneo. Efecto visual que se da por los factores de la vista. Como podemos ver en la flor, el centro de cada pétalo es de igual color, pero como los colores externos varían, hacen que cada pétalo se vea uno más claros que otros. Muy buenas, les habla Juan David Álvarez Uribe del grado 11 del Colegio Juan Pablo II, y en esa exposición de lo que es el contraste les voy a explicar lo que es el contraste de forma, de tamaño y de textura. Comencemos. Primero vamos a definir lo que es el contraste de forma. Como pueden ver en el texto dice que el contraste de forma es cuando, por ejemplo, en un contraste existen entre una forma geométrica y una orgánica. ¿Eso qué quiere decir? Una forma geométrica es cuando son líneas, como su nombre lo dice, geométricas, que son formas. Y una forma orgánica
es cuando es, como dices, una forma que tiene que ver ya con la naturaleza, ya como una forma de una hoja, de un árbol, etc. En el contraste de forma dice que cuando están estas dos puede haber un contraste, pero también dos figuras geométricas en una sola imagen también puede dar un contraste. Puede ser que tenga ángulo y otra no. En otros casos comunes son la curvilínea, la rectilínea, la plana lineal, simétrica, simétrica, simple, compleja, abstracta y representativa. Acá vemos unos ejemplos. En esas tres imágenes vemos que todos son figuras geométricas y que como son figuras geométricas también pueden tener un contraste. Ahora les voy a explicar lo que es el contraste de tamaño. Como pueden ver, el contraste de tamaño es la relación entre lo que es lo grande y lo pequeño en las formas planas, mientras el contraste entre lo largo y lo corto se da en las formas lineales. El contraste por tamaño se usa en la fotografía o en el diseño gráfico como un método más para guiar al espectador en su centro de atención. El contraste de tamaño se usa para poder diferenciar dos cosas con el tamaño, o ya sea grande o pequeño, si queremos resaltar una cosa de lo otro. Como lo vemos en estos ejemplos, en esta primera imagen, vemos a lo grande la figura del Señor en la pared y en lo pequeño vemos a la señora. Esto, ¿cómo se usa? Al espectador lo primero que ve es la figura grande, y es donde va el contraste de tamaño, ya que esto quiere como una mayor jerarquía en la imagen, haciendo que el espectador se fije primero en la parte, en lo grande, y en lo pequeño lo desprecie. En lo segundo también lo podemos ver, y las dos imágenes como ejemplo. El contraste de textura. La textura se refiere a las características de una superficie. En el contraste de textura encontramos algunos casos típicos como el suave, el rugoso, pulido, tosco, parejo, desparejo, opaco o satinado, etc. Como podemos ver en estas tres imágenes, ese contraste de textura, vemos que en la primera imagen vemos que la textura es como un poco rugosa, y el contraste en esa imagen. Y en la segunda vemos que es muy suave, o sea, no es tan tosca ni tan fuerte, sino que es como más suave. Y en la segunda vemos que resalta el contraste, lo que vemos, el fondo de la imagen la coloca como en un gris, o sea, opaco, y lo que queremos resaltar lo cambiamos de otro color. Bueno, ahora les voy a explicar cómo aplicar el contraste en la herramienta de imágenes, de edición de imágenes de Photoshop. Bueno, lo primero que hay que hacer es abrir Photoshop y elegir la imagen a la cual vamos a aplicar el contraste. En este caso voy a elegir esta imagen. Bueno, ahora después de haber elegido la imagen, vamos a esta barra y duplicamos la capa que es en la que voy a aplicar el contraste. Entonces después de esto vamos a imagen y ajustes y le damos clic donde dice brillo y contraste. Después de darle brillo y contraste nos aparece una barra donde dice brillo y contraste, y donde podemos cambiarle el valor del contraste que deseamos aplicar. Como vemos acá, el contraste va cambiando y también podemos elegir el brillo también. En este caso acá tiene ya todo el contraste, y si le quitamos, así se vería ese contraste. Entonces le damos OK. Ahora ya queda, acá le damos el fondo y ese sería con el contraste. Otras herramientas que podemos usar son, por ejemplo, la intensidad, el tono, saturación, blanco y negro, el filtro, los canales. Ya, bueno, son otras herramientas para poder aplicar en las fotos.